Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quieren ir pasándome la asistencia ahí al chat? Solo con el nombre y el apellido está bien. Y no sé si esperamos un rato más, que se conecte alguien más. Bueno, habíamos empezado con el artículo 237, vimos el delito de atentado, vimos el delito de resistencia a la autoridad, y bueno, habíamos hecho una referencia al artículo 239 del Código Penal en cuanto al delito de resistencia y desobediencia, y nosotros vemos que esta normativa, por ejemplo, ha sido revista. Nosotros habíamos dado un ejemplo cuando, por ejemplo, los juzgados de familia, cuando disponen una medida restrictiva, ¿no? Una restricción de acercamiento, cuando hay una situación de violencia intrafamiliar, hacen referencia a esta normativa, ¿no? Bajo sanción de dar comunicación a la justicia penal en el caso de incumplimiento de la resolución, ¿no? Que dispone, por ejemplo, el juzgado de familia. Entonces dijimos que estas órdenes, estas resoluciones, tenían que ser dadas a una persona determinada. La persona tenía que estar notificada, ¿no? Fehacientemente de esa resolución. Y bueno, y muchas veces hicimos referencia a que cuando se viola esa normativa, en el caso del delito flagrante, por ejemplo, cuando viola la restricción de acercamiento, se pone en conocimiento, se pone en conocimiento de la autoridad y se forman actuaciones por incumplimiento, ¿no? De la resolución de un juez de familia. Entonces, bueno, vimos cómo otras jurisdicciones, ¿no? Otros juzgados, por ejemplo, lo que hacen es referirse a esta normativa penal. Muchas veces también la vemos en cuestiones civiles, pero bueno, siempre cumpliendo con las referencias que hacíamos en la clase pasada en cuanto a el tipo penal. Después vimos nosotros que esta normativa del artículo 239 también fue citada en los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Que fueron dispuestos por el Poder Ejecutivo en la pandemia, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia, el 260 del año 2020, y todas las prórrogas, ¿no? Del aislamiento obligatorio, ¿no? Para las personas que habitaban, ¿no? El territorio del Estado Nacional, y para aquellos extranjeros que también se encontraban, por ejemplo, transitoriamente en el territorio argentino. Y fueron varios decretos de necesidad de urgencia que fueron estableciendo algunas limitaciones para los ciudadanos, y todo esto, ¿no? Ante la pandemia que sufrimos desde que ha sido decretada por la OMS, ¿no? En aquel 11 de marzo del año 2020, en donde se decreta, ¿no? Ese brote de coronavirus que afecta a todos los países, no solamente a China, que es donde se da el primer brote, sino que por su propagación afecta a todos los continentes y a todo el mundo en sí. Entonces, tenemos los decretos. ¿Qué pasó? Anteriormente, vamos a hacer una referencia histórica, anterior a los decretos de necesidad de urgencia, nosotros teníamos en el año
2019, en diciembre del 2019, se había modificado la ley de emergencia, la ley es la 27541, ¿no? Que lo que es la ley de solidaridad social y reducción, que lo que hace es establece la emergencia pública en materia económica, en materia financiera, en materia sanitaria y también social, que esto es fue establecido, ¿no? por el Poder Ejecutivo dentro de las facultades, ¿no? Que le establece la Constitución Nacional en el artículo 76, que justamente es la prohibición de que el Poder Ejecutivo no puede disponer, no puede realizar materias legislativas, sino solamente cuando esté habilitado por el Congreso, ¿no? Y que se relacionen a la emergencia pública. Entonces, previamente a esto, nosotros ya teníamos una ley, que es esta, la 27541, que establece la emergencia, la Ley de Solidaridad Social, que establece la emergencia en todos estos aspectos, y a su vez establecía la emergencia sanitaria. ¿Qué pasa? Ya en marzo, el primer decreto de necesidad y urgencia, que es el de marzo del 2020, amplía la emergencia sanitaria, y lo que hace este decreto es establece una cantidad de medidas, ¿no? Que están relacionadas a evitar, ¿no? La propagación del COVID, y hace una remisión a dos normas penales, que es el artículo 205 y el artículo 239 del Código Penal. En primer lugar teníamos este decreto, luego se fue prorrogando, y también el decreto, el 297 del año 2020, que es a unas fechas posteriores, también hace la remisión al artículo 205 y al artículo 239. O sea, para todas las personas que incumplían, ¿no? El aislamiento social, preventivo y obligatorio, y todas las prórrogas, ¿no? Que se fueron dando, bueno, ya son conocidas por todos. Entonces, todas esas personas que violaban, en primer lugar, la normativa del 205, la violación a lo que serían las medidas que establece un órgano. El 205 es una norma en blanco, porque lo que hace es remite a complementar la norma penal, ¿no? Con justamente cuál es la medida que se establece por el órgano competente en materia sanitaria, y que, bueno, justamente establece una pena, el 205, de 6 meses a 2 años, al que violare todas aquellas medidas que adopta la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia. Entonces, cualquier persona que no se ajustaba a las conductas que se establecían en los decretos de necesidad y urgencia, que tenían por fin evitar justamente la propagación del virus, incurrían en esta normativa. Y por otro lado, también remitían al 239, ¿no? Al que estamos viendo ahora en este análisis normativo. Que recordemos que el 239, cuando decíamos que cuando cobra vigencia, cuando hay una orden que es legítima, que es emanada por la autoridad competente, que está dirigida a sujetos determinados, y el sujeto lo que hace es incumplir la orden, la resolución que se da, mediante estas dos figuras penales que contempla el artículo 239, que decíamos que era resistencia o desobediencia. Resiste cuando lo que hace es activamente, ¿se acuerdan que íbamos de una situación menor a una situación mayor? O desobedece cuando simplemente no hace caso a la orden que está emitiendo, ¿no? la autoridad pública. Entonces vamos a ver
esta referencia que yo les hago respecto a los... yo no les estoy compartiendo, ¿no? En la pantalla, ahí voy. Respecto a los decretos de necesidad y urgencia que les estoy mencionando. Muy bien. Aquí. Entonces, vemos cómo dice la norma, ¿no? Vemos cómo dice aquí la norma en cuanto a la infracción. El primer decreto de necesidad y urgencia es el 260, que en el artículo 22 establecía las infracciones a las normas de emergencia sanitaria, y que dice que las infracciones a las medidas previstas en este decreto darán lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio, ¿no?, de las denuncias penales que correspondan para efectuar la eventual comisión de los delitos de acción pública conforme al 205, que es esta remisión a la violación de las medidas de seguridad que les estaba haciendo referencia, y al artículo 239. Y por otro lado, el segundo decreto también establecía lo mismo, todas aquellas conductas que violen, ¿no?, la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará la comunicación a la autoridad competente en el marco de estas dos normativas. Entonces, bueno, ¿cuándo cobran vigencia, ¿no?, estas normativas? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo tenemos que cómo tenemos que acercarnos a una interpretación de estas indicaciones? Por ejemplo, cuando una cosa es violar los decretos de necesidad y urgencia, que darían la infracción del artículo 205 del Código Penal, y eso es una conducta. Y otra conducta es la del artículo, sería como una segunda conducta, la del artículo 239. O sea, que si el sujeto violaba, ¿no?, el ASPO y todas sus prórrogas, cometía la conducta ilícita del 205. Pero si además desobedecía a aquellos funcionarios públicos que tenían la capacidad, ya sea porque eran las fuerzas de seguridad nacional, provincial o municipales, que ejercían justamente el control del cumplimiento del aislamiento, y se dirigían justamente, por ejemplo, a que la persona haga cesar la conducta porque debía, no sé, volver al lugar para cumplir efectivamente el aislamiento. Entonces, esto da lugar a una segunda conducta, pero sería de estos funcionarios públicos. Entonces, como también se podría dar la vigencia de que por medio de la violación a las medidas de epidemia que son dictadas por la autoridad competente, se diese lugar, naciera cualquier otra conducta ilícita que pueda realizar el sujeto, ya sea porque cometió un robo, ya sea porque cometió una lesión, ya sea porque cualquier otra conducta también sería reprochable. Entonces, ese creo que sería el entendimiento que nosotros debemos darle, ¿no?, a esta normativa y a esta remisión al artículo 239. Por eso tenemos que fijarnos siempre, como les decía la otra vez, que no siempre cuando el organismo o la autoridad competente hace referencia o hace remisión al artículo 239, deben cumplirse todas las indicaciones que vimos respecto del tipo penal, ¿no? Tiene que estar, todas las indicaciones que di la clase pasada. En estos casos de la violación a los decretos de necesidad y urgencia y a las medidas también adoptadas por el Estado Nacional, intervino, ¿no?, la justicia federal, y justamente la orden que está emanada ante este decreto de necesidad y urgencia, que ya estaba habilitado anteriormente por la ley de emergencia,
que les refería, que había sido modificada anteriormente, ¿no?, a la declaración de la epidemia por la OMS, estas órdenes, estos decretos se encuentran dentro del mandato legítimo del Poder Ejecutivo, conforme también a la normativa nacional, a la Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso 3, que le da esta posibilidad al Poder Ejecutivo de adoptar este tipo de medidas, ¿no?, y en cuanto a la reducción de la circulación y demás. Bueno, les quería hacer referencia a estas cuestiones por ahí más actuales, que se relacionan, ¿no?, también con esta revisión, como un ejemplo más de lo que veníamos viendo. El artículo, hasta acá todo bien, ¿se entendió? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Hacer algún aporte respecto de esto que les mencioné? Bien. Bueno, continuamos. El 240, equiparación, ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, este ya lo habíamos visto. Déjenme ver aquí. Este artículo, el 240 bis, también dentro de los que han sido incorporados dentro del Código de Justicia Militar, por la ley 26.394, ¿no?, que incorpora, ¿no?, que deroga el Código de Justicia Militar, quiero decir, vemos que la normativa dice: el que violare las normas e instrucciones a la población emitidas por la autoridad militar competente en tiempo de conflicto armado, bueno, lo escribí, pero en tiempo de conflicto armado, seguro, para las zonas de combate, será penado con prisión de 1 a 4 años si no resultare un delito más severamente penado. Bueno, esta normativa, como vemos que está hablando de la violación de normas de instrucción que son dadas a la población por la autoridad militar, esto también es ley penal en blanco. Entonces, cuando hablamos de este tipo de normativas, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley penal en blanco, lo que debe completarse el tipo penal con las normas e instrucciones. Tenemos que ir a ver cuál es la norma de instrucción que es dictada por la autoridad militar en tiempo de conflicto armado para nosotros completar la figura penal. En cuanto al bien jurídico, el bien jurídico protegido, ¿qué sucede en estas figuras penales? Como ya les hacía referencia en la clase pasada, ¿no? Estamos hablando de estas normas e instrucciones y estamos hablando de un conflicto armado. Entonces, si la población las viola, ¿no?, justamente estaría afectando, ¿no?, el desenvolvimiento de la autoridad militar en tiempo de guerra o de conflictos armados, ¿no?, y que pone en peligro la seguridad nacional y el poder defensivo del Estado nacional, ¿no? Vemos que estos son los bienes jurídicos no protegidos, que también puede afectar, ¿no?, el poder defensivo o de combate de las fuerzas nacionales. En cuanto al sujeto activo de estas normas, es, como está hablando de la población, entonces es de delictia comunia, puede ser cometido por cualquier persona que se encuentra dentro de esta zona. La acción es violar las normas e instrucciones emitidas por la autoridad militar competente. Y esta indicación de violar estas normas e instrucciones implica lo que sería una desobediencia, ¿no?, ya que no estaría realizando el acto que justamente le está prohibiendo hacer o que le obliga a hacer y no lo realiza. Entonces sería como un tipo de desobediencia.
¿Qué pueden ser? ¿Cómo pueden ser las normas e instrucciones? Bueno, estas son aquellas que se dictan, ¿no? Que son emitidas y se dictan, ya sea en forma verbal, en forma escrita, y que justamente obligan en forma de ley, ¿no? Porque justamente lo que hacen es que determinar que todas aquellas personas que se encuentran, ¿no?, en estas zonas de operaciones o de combates deban cumplir con una determinada instrucción. Entonces, este sería, ¿no?, el elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta como el elemento normativo. Como está hablando de una acción, de un tiempo de conflicto armado, ¿no?, justamente se circunscribe únicamente, la conducta va a ser típica siempre y cuando esté en vigencia la norma de instrucción y además nos encontremos ante un conflicto armado. Es un delito doloso y el dolo no solamente requiere el conocimiento, ¿no?, de la norma de instrucción, porque el sujeto tiene que tener conocimiento, por eso hablaba de la asimilación a la desobediencia y de la forma de la orden de instrucción, y de que también tiene conocimiento de que es obligatoria su cumplimiento, y aún así no la acata. Bien. Esto sería respecto de justicia militar. Vamos con los atentados leves. El artículo 241. ¿Alguien quiere decir algo antes que empiece con esta norma? ¿Está todo bien? No admite tentativa, ¿no? Como los otros. Mira, justamente la tentativa podría ser posible, sí, cuando sea un acto prohibido, cuando el acto que les indica, cuando les indica realizar un acto, entonces el sujeto realiza ese acto prohibido. Podría admitir, sí, la tentativa. Porque la conducta que realiza el sujeto puede ser también por omisión, ¿no? Porque porque omite realizar la conducta debida. Pero si fuese un mandato, si se viola un mandato, se podría admitir la tentativa. Tendríamos que determinar cuál es la instrucción que está dada a la población para especificar en qué momento se consuma o no el tipo penal. No sé si se entendió. Bien. En los atentados del 241, los atentados leves, reprime de 15 días a 6 meses. El primer inciso, bueno, voy a pararlos todos, son 2, ¿no? Sí. El primer inciso es perturbar el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones. Y el segundo es que sin estar comprendidos en el artículo 237, impidiere o estorbara a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones. Son dos tipos de atentados leves, y la diferencia es que en el artículo 241, el autor en estos supuestos no pretende imponer su voluntad al funcionario público como ocurría en el artículo de atentado del 237. En este caso, ¿no?, en estos dos casos, en los dos incisos, el bien jurídico protegido implica atentar contra la libertad en el ejercicio de la función pública. ¿Y qué se ve afectada justamente la administración de justicia
porque lo que hace la gente es perturbar las sesiones, impedirlas, o estorba su normal desenvolvimiento. Entonces, aquí es donde vemos afectada la administración pública. En el inciso primero, cuando habla de perturbación en el ejercicio de la función, nosotros, la misma norma me está dando la indicación de quién es el sujeto pasivo, ¿no? Que son los cuerpos legislativos, los tribunales, o las autoridades competentes. Y la acción está determinada, ¿no?, por ejercer actos violentos o disturbios, o cualquier tipo de disturbios en alguno de estos, en los cuerpos legislativos, en los tribunales, o ya sea en cualquier tipo de autoridad nacional, provincial o municipal. Y que justamente lo que hace es perturbar el orden. Mi perro está queriendo entrar. Ahí, bueno, lo voy a dejar afuera porque si no se pone insoportable. Lo que hace es perturbar el desarrollo justamente de los cuerpos, cuerpos legislativos y demás. Para nosotros entender esta figura penal, lo que necesitamos es que el acto que realiza el sujeto efectivamente interrumpa o impida o obstaculice el ejercicio de la función pública. Si es cualquier otro tipo de acontecimiento, como por ejemplo, no sé, tiran bombas de estruendo o hacen algún disturbio que efectivamente no produce la perturbación o la interrupción de ese acto, entonces no se configura el tipo penal. Con eso quiero decir que debe sí o sí dejar de sesionar, por ejemplo, ¿no?, el órgano legislativo, como para que la figura penal adquiera vigencia. En el segundo inciso, cuando habla de impedir, estorbar un acto funcional, bueno, el sujeto activo puede ser cualquier persona, y el sujeto pasivo, lo dije tan rápido que no sé si dije al revés, el sujeto activo puede ser cualquier persona, y el sujeto pasivo es el funcionario público que procura, por ejemplo, ejecutar un acto o realizar un acto, y el sujeto activo lo que hace es lo impide o lo estorba. Esas son las acciones, impedir o estorbar. ¿Cómo lo puede realizar? Y bueno, mediante algún medio comisivo, bueno, mediante un engaño o una trampa. Por ejemplo, daban en un manual, no me acuerdo cuál, pero el ejemplo de que le dicen al funcionario público que, por ejemplo, tiene que realizar un acto en un lugar, lo inducen a error porque no era ese lugar y si no era otro. Entonces, bueno, eso puede ser algún medio comisivo de impedir o estorbar, ¿no?, el cumplimiento de un acto funcional. Y bueno, al igual que el otro, efectivamente debe lograr impedirlo o estorbarlo para que no se realice. En cuanto al tipo subjetivo, el dolo el sujeto debe conocer cuál es la condición del sujeto pasivo y la naturaleza del acto que va a impedir o estorbar. Y aún así, conociendo la calidad de funcionario público y el acto funcional, dirige toda su intención, toda su voluntad a impedirlo o estorbarlo. Podría ser pasible de tentativa. Sí, podría ser, me hablo y me contesto yo, pero sí, es posible que se
se realice esta figura penal y quede en estado de tentativa. Daban un ejemplo en algún libro de cuando, no sé, se le corta el teléfono, los cables de un teléfono a un funcionario público para que no llame a un determinado, para que no realice una determinada diligencia. Bueno, podría ser, dentro de todos los aspectos de las acciones humanas, podría darse la posibilidad de tentativa en esta figura penal. Bueno, más explicación creo que ya no merece este artículo. Este sí es importante, y en el 241 bis, no sé si lo puse bien, déjenme ver una cosa. 241 bis, bien, sí, perfecto. Dejo el código aquí. Bien, el artículo 241 bis fue incorporado, ¿no? Nuevamente hacemos esta referencia de la ley 26.394 del Código de Justicia Militar, y este artículo contiene las 4 modalidades de motín. En el Código de Justicia Militar, ¿no? Incurrían en motín los militares, ¿no? Justamente, que en un número de 4 más cometieran vías de hecho contra sus superiores, ya sea irrespetuosidades o insubordinaciones. Y en general, todas aquellas, por ejemplo, conductas que sean colectivamente hostiles o tumultuosas hacia los superiores. Y a su vez, ¿no? el Código de Disciplina establecía como una falta, ¿no? gravísima, ¿no? el motín dentro del ámbito militar. Porque, bueno, es justamente como lo más sancionado, ¿no? dentro de esta normativa. Les decía que este artículo prevé las 4 formas de motín, y en el inciso 5 lo que hace es agrava la pena si con motivo del acto o de indisciplina o de insubordinación resultase la muerte de una o más personas, o cuando se impidiese o dificultase tareas de salvataje o en los supuestos de catástrofe. Entonces vemos que el último inciso se refiere a la agravante, ¿no? Vamos al inciso primero. La primera forma de motín. Es la primera, el que tumultuosamente peticionare o se atribuyere la representación de las Fuerzas Armadas. Bueno, estamos hablando en el primer inciso de una petición tumultuosa o la atribución o la representación de las Fuerzas Armadas. Bien, para analizar el tipo objetivo, denme un segundo que tomo un poco de agua. Para analizar el tipo objetivo, el sujeto activo en este tipo penal es un militar, ¿no? Vamos al artículo 77, el 4º párrafo, que me va a dar la descripción, la definición que utiliza el Código Penal respecto de lo que sería un militar. Y más lo que referí la clase pasada respecto de de esta ley, ¿no? La acción típica, bueno, la vamos a ver dividida en 2. Por un lado tenemos justamente peticionar, es alzarse colectivamente quebrantando todos los canales o el orden institucional para peticionar algo. Y justamente esta petición es tumultuosa porque lo que hace es que está promoviendo al amotinamiento.
La segunda parte, que sería atribuirse la representación de las Fuerzas Armadas, o sea que estos militares amotinados lo que hacen es, se atribuyen la representación de las Fuerzas Armadas, ya sea del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea. Es un tipo doloso, sí, del reconocimiento, solo admite la posibilidad de dolo directo. En el inciso segundo, vemos que la norma lo que nos indica es tomar en las armas o hicieran uso de estas, de las naves aeronaves, o extrajeran las Fuerzas Armadas de sus asientos naturales contra las órdenes de sus superiores. Entonces, lo que hacen es, ya sea tomar las naves, o sea, sería el empleo indebido de las armas, de las naves, de las aeronaves o de las Fuerzas Armadas contra las órdenes de los superiores. O sea, toman esto, se atribuyen la representación de las Fuerzas Armadas en contra de los superiores. Tomar armas, bueno, significa que van a esgrimir sus armas, ¿no? En una acción de resistencia contra los superiores, o pueden hacer uso también, ¿no?, de las naves o aeronaves para promover, ¿no?, al motín, o extraer, dice la normativa, las armas de los asientos, las Fuerzas Armadas, ¿no?, de los asientos naturales, que lo que implicaría es desplazar las tropas de un lugar a otro, o de un determinado cuartel a otro, ¿no? Y estas serían las conductas que me determina el inciso segundo. De nuevo, para analizar el tipo subjetivo, bueno, obviamente es un tipo doloso, y como toma las armas en contra de las órdenes de sus superiores, el sujeto, esto nos tiene que dar la idea, por eso es las explicaciones, ¿no?, de las figuras penales, que después, cuando ustedes ya vayan leyendo las normas, muchas de las palabras que va utilizando el legislador me va dando la idea, o me va refrescando los conceptos del dolo, de cómo se indica cómo indica la intención. Entonces, acá cuando me habla de en contra de las órdenes de sus superiores, justamente me está dando la indicación del dolo directo, y además ese propósito, ¿no?, no solamente que conoce la orden del superior, sino que el propósito de desobedecerla. Bien, el inciso 3 es, hicieron uso del personal, de las fuerzas, del personal de la fuerza, de las naves o de las aeronaves bajo su mando contra los superiores. Acá ya vemos que los sujetos cambian, u omitiere, resistiere, o a contener a estos, estando en condiciones de hacerlo. Acá vemos que la forma de motín está dado por el uso indebido del personal, de las naves o de las aeronaves, o la omisión de contención. Entonces, esta normativa, este tipo de motín, lo que nos da es que la conducta del militar es justamente hacer uso de la fuerza, de las naves o aeronaves que tiene bajo su mando, en contra de los superiores. Entonces, este tipo penal nos da la normativa, que por un lado nos dan dos supuestos. Por un lado tenemos un tipo activo doloso, y por otro lado tenemos la omisión de contención del personal de las fuerzas, que
nos da un tipo omisivo doloso. Entonces vamos a dividir este inciso. En el tipo activo doloso, que es la primera parte, yo tengo que el sujeto activo, ¿me siguen? No sé si se comprende. Vamos a desmenuzar este inciso de acuerdo a si es un tipo activo doloso o si es un tipo omisivo doloso. En el tipo, en la primera parte, el sujeto activo solamente va a ser solo puede ser un militar, y la acción está dada en hacer uso del personal, de las fuerzas que se encuentran bajo su mando, bueno, todo lo que dice la norma, en contra de los superiores. Esto nos da la idea de una forma de resistencia, ¿no? Se está oponiendo, valiéndose justamente de todo lo que tiene a su disposición para oponerse a los superiores. O sea, esta es una forma de amotinarlos, ¿no? O de emplear, porque emplea las naves o aeronaves previstas por la fuerza, amotinándonos a los subordinados. Este es un tipo doloso. El autor conoce que está empleando a su personal, por ejemplo, o a los vehículos que tiene a su mando para el motín. O sea, que lo que hace es se vale de ellos en contra de sus superiores y solo admite la posibilidad de dolo directo. Este es el primer análisis del dolo en la primera parte de la norma. En el tipo omisivo doloso, el sujeto activo también es solamente un militar, pero vamos a encontrar en la omisión que hay una situación típica. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los tipos omisivos? En este tipo omisivo se requiere que la fuerza militar al mando de la gente esté ejecutando actos de oposición a los superiores. Y justamente la omisión consiste en que ante esta situación, ¿me siguen? Ante esta situación, el sujeto activo, que es el militar, no emplea la autoridad que tiene, ¿no?, para contener a la tropa o persuadirla de que deje de realizar actos de, ¿cómo se llama?, de sublevación, de amotinamiento. ¿Se entiende? Porque acá omite o resiste no contener a la tropa que se encuentra bajo su control. Por eso es la división del tipo activo doloso y el tipo omisivo doloso, que sería esta última parte, omitiere, contener, ¿no?, a sus subordinados que se están amotinando. Entonces, como estamos hablando de un tipo omisivo, debemos recordar también que el sujeto tiene que tener la posibilidad de realizar, ¿no?, la conducta debida. Esta posibilidad porque no cualquier omisión en contención del amotinamiento, ¿no?, va a quedar comprendida, ¿no?, en esta figura, ¿no?, sino que tienen que darse condiciones reales y fácticas para que él pueda emplear su autoridad contra los subordinados, ¿no?, contra los sublevados, quiero decir. Y que además deba poder evitarlo, ¿no?, deba poder interrumpir ese nexo de evitación con su acción para evitar, ¿no?, la sublevación o el amotinamiento. ¿Se entendió esta interpretación del inciso 3? Porque por ahí era como un poquito media extensa y un poco más compleja, ¿no?
¿Cómo funciona el tipo doloso? No sé si me están escribiendo al chat o algo, porque justo tengo la pantalla así. A ver. Bien. Bueno. Ok, continuamos. Se entendió el inciso 3, ¿no? Vamos con el inciso 4. En el inciso 4, lo que se prevé es la conspiración. Y la norma dice que será penado con prisión de 1 a 5 años la conspiración para cometer los delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en el tiempo para evitar la comisión del hecho. Bueno, acá estamos incriminando, ¿no? Un acto preparatorio, ¿no? De los delitos que se refieren los otros 3 incisos antecedentes, ¿no? A eso se está refiriendo. A la conspiración de cometer cualquiera de las formas de amotinamiento que mencionamos en el inciso 1, en el inciso 2 y en el inciso 3. Entonces, el sujeto activo, bueno, obvio es un militar, y la acción, en este caso de la conspiración, consiste en confabular o tratar de ponerse de acuerdo, ¿no? Para llevar a cabo cualquiera de las conductas que describimos antes, ¿no? Recordemos, ¿no?, que los actos de conspiración no implican un comienzo de ejecución de cualquiera de los incisos anteriores, porque si ya ya serían un comienzo de ejecución, nos vamos a la normativa, se desplaza la conspiración por cualquiera de las figuras mencionadas, las cuales quedarían en forma tentada. Por eso hablamos de un acto preparatorio. Que los actos preparatorios se encuentran fuera de la tipicidad prohibitiva, ¿no? Quedan fuera de la legislación, a excepción de las normas que justamente los regulan, como esta, o el artículo 210 del Código Penal, que habla de la asociación ilícita, que por el solo hecho de participar en la asociación ilícita, ya se determina, ¿no?, da vigencia, ¿no?, a la norma penal, y, por ejemplo, en aquellos supuestos de delitos de demasiada gravedad, como sería el genocidio, los delitos de genocidio, que por el solo hecho de participar en estos actos, ¿no?, entonces ya los actos preparatorios, ahí se adelanta la punibilidad y son entra en vigencia la norma, ¿no? Pero son excepcionales, ¿no? Actos preparatorios, conspiración, lo tenemos en este artículo, cuando estamos hablando del amotinamiento y estamos hablando de personal militar, ¿no?, funcionarios militares. Y en casos excepcionales, como vemos el artículo 210 y, bueno, esta indicación que les hice. Porque nosotros, cuando hablamos de la tipicidad, solamente los actos ejecutivos son aquellos que quedan comprendidos dentro de la tipicidad. Cuando ya comienzan a realizar, ¿no?, el verbo típico, el momento de ejecución de la conducta, ¿no?, para que podamos aplicar, ¿no?, y ver cómo funciona el artículo 42 del Código Penal. Bueno, eso era solo al mero recordatorio, ¿no? Solamente para que recordemos esto de los actos preparatorios. Bien.
Entonces, volviendo a la conspiración, en el tipo subjetivo obviamente es un tipo doloso, de dolo directo, y además el dolo va a estar comprendido por un elemento subjetivo, un plus subjetivo del dolo. ¿Por qué? Porque la conspiración tiene que tener por finalidad la comisión de cualquiera de los delitos que está previsto en esta normativa del 241 bis. Entonces, ese sería como el plus. No cualquiera, sino cualquiera de estos tres que mencionamos. Como hablábamos de actos preparatorios, acá la consumación va a estar dada, ¿no? Pensemos que va a estar determinada cuando no se haya comenzado, cuando no haya comenzado la ejecución de alguno de los delitos, parece un trabalenguas, pero creo que lo estoy diciendo bien, cuando no haya comenzado la ejecución de alguno de los delitos previstos en el inciso 1, 2 o 3. Entonces, en este tipo penal, en este inciso de conspiración, no se admite la tentativa. Bien, espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna pregunta de esta norma? Motín, bueno, lo tienen que estudiar porque en algún examen lo han tomado. Así que bueno, nada. Tienen la clase y si no cualquiera de las... Creo que lo di bastante completo, pero bueno, pueden reforzarlo con algún comentario más o alguna normativa más que tengan en este tipo penal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, bien. Bueno, ¿qué hora es? Avanzamos. Bueno, violación de fueros. Esta figura, 242, que habla de la violación de fueros, bueno, se lesiona, ¿no? Bueno, vamos a refrescar con la norma. Reprime con multa, inhabilitación especial, el funcionario público que en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales o de una convención constituyente o de un colegio electoral no guarde las formas prescriptas en las constituciones o en las leyes respectivas. Bueno, esta norma penal lo que está lesionando es a la administración pública porque se atenta contra la seguridad de determinadas personas que tienen una función pública, y que son necesarias para el normal desempeño del poder público. Entonces, hay un resguardo, ¿no?, respecto de determinadas personas que se encuentran comprendidas dentro de los fueros, que son, recordemos que los fueros son exenciones, ¿no?, que tienen determinados funcionarios y que están consagrados ya sea por las leyes o por la Constitución justamente, y que está dada a determinados sujetos para evitar persecuciones o para evitar posibles acusaciones que puedan verse ellos y que afecten, ¿no?, el ejercicio de sus funciones. Y son específicamente estas dos, o sea, el arresto o la formación de causa penal. Es el privilegio, el fuero en este supuesto, este privilegio constituye se refiere a estas dos indicaciones normativas. O sea, el derecho de la exención de no ser arrestado y el derecho a que no sean enjuiciados sin un antejuicio extrajudicial a cargo del cuerpo, ¿no?, que formaren parte de esas personas,
o de un tribunal de enjuiciamiento. Entonces vemos que en la violación de fueros, la propia normativa, se los puse acá en negrita, la propia norma penal me determina quién es el sujeto activo. Esta normativa es de delictia propia. Únicamente puede ser sujeto activo de la conducta el funcionario público que tenga la competencia para arrestar o para formar causa penal contra estas personas que gozan de los fueros. Entonces, si se trata, por ejemplo, de la formación de causa penal, únicamente van a poder ser autores, ¿quiénes? Los jueces, los fiscales, y cuando se trata de un arresto, también podrán ser sujetos activos los magistrados, la policía o los funcionarios públicos que tengan competencia no para arrestar a una persona. El sujeto pasivo, bueno, el sujeto pasivo son los funcionarios de los poderes públicos, nacionales o provinciales, de la Convención Constituyente o del Colegio Electoral, y que justamente gozan de estas prerrogativas funcionales. Podemos decir que la acción se encuentra dividida, ¿no?, en dos aspectos. Por un lado tenemos el arresto y después tenemos una segunda parte que sería, el arresto o la formación de causa, y en la segunda parte que sería no guardar las formalidades legales que se encuentren prescritas en la Constitución, en la Constitución o en las leyes. Entonces, dividíamos en dos: el arresto o la formación de causa. Arrestar a una persona significa privarla de su libertad, detenerla, puede ser con o sin encierro y demás. La formación de causa penal es cuando a esa formación de causa, la formación de causa es cuando a esa persona se la somete a un proceso penal justamente para establecer cuál es su responsabilidad, si se le va a hacer aplicable una pena, si va a estar sometido a un proceso penal, va a ser enjuiciada, y la posible eventualidad, ¿no?, justamente de aplicársele una pena. O sea, arresto y formación de causa. Pero le tenemos que agregar la segunda parte. Esta segunda parte solamente la conducta del sujeto activo va a ser cuando no guarde las formas prescritas dadas, ¿no?, por las normativas que se dicen ahí, que deben resguardarse justamente porque los funcionarios, de las cuales gozan algunos funcionarios. Y estas prerrogativas, o estas formalidades, mejor dicho, están dadas en cuanto a los procedimientos que debe tomarse si se tratase de, por ejemplo, de algún miembro del Poder Legislativo. Tengo que cumplir determinadas manda constitucional para someterlo a un proceso. Si se trata de un miembro del poder, por ejemplo, si la Cámara, por ejemplo, si se trata si se acusa a un miembro, al presidente, ¿no? Bueno, vamos a la normativa nacional para hacer más fácil la interpretación. Si yo quiero acusar al presidente, al vicepresidente, al jefe de ministros, a los miembros de la Corte Suprema, debo cumplir determinadas cuestiones que me establece la norma constitucional en el artículo 53, que solamente van a poder ser pasibles previamente a un juicio político. ¿Por qué? Porque ya la propia manda constitucional establece un procedimiento en la Cámara de Diputados que tiene la facultad de acusar
ante la Cámara de Senadores a los sujetos que indiqué, ya sea por el mal desempeño en la función, por un delito que se han cometido en el ejercicio de la función, o por crímenes comunes. Dice, después, esto es el juicio político, ¿no? Después de haber conocido de ellos y de declarado hacer lugar en la causa penal. Entonces solamente pueden someterse a un procedimiento cuando previamente hayan efectuado juicio político para los indicados en el artículo 53, y después, por ejemplo, si fuesen jueces de tribunales inferiores, también el artículo 115 también me establece el jurado de enjuiciamiento, y siempre viendo con las normativas del 59, del 60 de la Constitución Nacional, que es la facultad del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no? Para apartar a esa persona, a ese persona que goza de los fueros, y someterlo solamente en el juicio político, o solamente pueden determinar si lo apartan del cargo y se somete a la justicia ordinaria, ¿no? Que sería la justicia ya sea federal o la justicia provincial, de acuerdo al tipo de delito que haya cometido. Y las causales, bueno, siempre son esto: mal desempeño o comisión de un delito doloso de cualquier especie. Siempre debe cumplirse con esta normativa, por eso es que hace referencia a las cuestiones previstas en la Constitución o en las leyes. Bien, este es un tipo doloso, sí, obviamente, dolo directo, y en el aspecto, o sea, el sujeto lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que conocer, obviamente, la calidad del sujeto pasivo, ¿no? O sea, que está hablando, que es un funcionario público, y que goza de los privilegios o las inmunidades que referíamos, porque si por ahí no sabía que era no sé, un diputado, bueno, no el presidente o el vicepresidente, pero por ejemplo no sabía que era un miembro de la Cámara de Diputados, o no sabía que era un miembro del colegio electoral, entonces, bueno, o sea, por eso es el conocimiento específico, si no va a haber un error, y el error, recordemos, que excluye el dolo, y bueno, entonces no sería pasible. Y a su vez, en el aspecto volitivo, requiere la voluntad, ¿no? Aún conociendo que goza de los privilegios o las exenciones que hacía referencia, dirige su voluntad ya sea para arrestarlo, para formarle, o para notificarle la formación de causa penal, sin cumplir con las exigencias ¿no? de la ley. Bueno, eso sería refrescando un poco lo que hace referencia esta norma: sujetos activos, sujetos pasivos, algunas cuestiones constitucionales, y con eso ya estaría la interpretación. Esta norma se entendió, es bastante clara, no tiene demasiadas... ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, vamos bien. Yo sigo hablando. Bien. 243. ¿Qué tenemos en el 243? Bien. Retardo o paralización de la función. A ver, bueno, vamos a leerlo, la norma. El testigo, ya, sí. Acá, en esta norma, es para el testigo, el perito o intérprete que ha sido citado legalmente a comparecer, y lo que hace es no comparece o no presta declaración o exposición respectiva. Y en el caso del perito o intérprete, se le impondrá además al reo la inhabilitación especial por un mes, de un mes a un año. Bien. ¿Por qué esta norma la estudiamos dentro de los delitos contra
mejor dicho, ¿cuál es el bien jurídico, no? El bien jurídico protegido es la administración de justicia, que justamente se ve afectada porque se retarda o se paraliza el funcionamiento porque la persona que ha sido citada, ya sea como testigo, perito o intérprete, no comparece. No comparece o no presta la declaración o exposición. ¿Quién es un testigo? Los sujetos activos, bueno, persona legalmente citada, ya lo dice la normativa, y el testigo es una persona que justamente es citada por la justicia porque tiene conocimiento de un hecho material, por ejemplo, que se está investigando, de un juicio, de un procedimiento, y se la cita para declarar. El perito es una persona que tiene algún conocimiento no específico, ya sea en una ciencia o en un arte, y que es llamado por el juez para que lo asesore, para que lo guíe respecto de alguna cuestión que necesita una visión científica, por ejemplo, y que para que lo oriente, ya sea en forma verbal o escrita, ¿no? Puede ser. Y un perito, un intérprete, es una persona que, por ejemplo, interpreta o traduce documentos o de signos o de un idioma extranjero y demás, y también es citado por la justicia. El sujeto pasivo, bueno, es la autoridad pública que lo cita y que justamente necesita recibir ya sea esa declaración o ese peritaje para continuar, en su caso, con una investigación. Bien. ¿Es un tipo omisivo? Bueno, tenemos una... hay una omisión respecto... En verdad son dos las omisiones típicas. Primero, la norma me dice el que no comparece, el que se abstuviere de comparecer, ¿no? Entonces es no comparecer a la citación. O, habiendo comparecido, se abstiene de prestar la declaración o exposición. Entonces vemos que son dos formas de omisión. O sea, la persona que está citada, ¿no? Como testigo, o sea, tiene de comparecer, no comparece. Recordemos la normativa procesal, el artículo 133 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires establece que cuando una persona es citada como testigo en una causa penal y encontrándose notificada fehacientemente, o sea que está la firma del sujeto en la notificación, se habilita al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional, no dice el Ministerio Público, sino que dice al órgano jurisdiccional, puede ser un juzgado, ¿no? Un juzgado de garantías o un tribunal, se lo habilita a traerlo por la fuerza pública, compulsivamente. Entonces, esa persona tiene que venir al juicio. Tiene que venir a juicio o tiene que venir a declarar. Si estuviésemos en el ámbito federal, bueno, la justicia federal, cuando la persona se niega a prestarse en el acto, o se niega, por ejemplo, a declarar, en el orden federal se establece un arresto por 2 días, hasta que, bueno, que la persona... ¿cómo se llama? Declare, y con esta sanción de formársele una causa penal conforme este artículo del 243. El sujeto debe conocer, obviamente, de la citación, que esa citación es judicial y que aún así no asiste, se niega a asistir, o que asistiendo no declara, o sea que se silencia.
no admite la tentativa. Esta figura penal no admite la tentativa. Y lo que vemos aquí, bien. Y vamos a hacer una distinción entre el artículo 243 y el 2, a ver si se los puse acá. No. Bueno, y terminamos aquí. Acá en el artículo 243 lo que me está hablando la figura penal es de una abstención no, casi salgo de la... Denme un segundo. Bien. Denme un segundo. Aquí. Quería dejarles de compartir acá. Bien. Cuando el 243, lo que tenemos que tener en cuenta, no sé si les estoy compartiendo la pantalla. No, profe, se ve usted. Ah, bien. Quise apretar otra cosa y no sé qué toqué. Bueno, en la abstención, en el 243, lo que realiza el sujeto es, habiendo estado citado, lo que hace el testigo no declara, el perito no dictamina, o el intérprete, por ejemplo, se niega a hacerlo. Entonces, acá hay una negación en la abstención de declarar. Distinto es lo que regula el artículo 275, ¿no? del Código Penal, que me habla del falso testimonio. En el falso testimonio, como para que nos quede claro, lo que requiere es que el testigo declara o expone, pero calla a una verdad. Entonces, lo que hace en el delito de falso testimonio, el testigo declara, el perito dictamina y el intérprete, justamente, interpreta, pero lo realiza silenciando algo que conoce. Entonces, en el falso testimonio, o puede ser que afirme una falsedad, o que directamente niega o calla a una verdad. Entonces, hay un silencio o un callar. Distinto es en el delito de abstención, ¿no? del artículo 43, en donde el sujeto se niega directamente a declarar. Obviamente que estas dos figuras penales no pueden darse en forma conjunta, sino que hay un desplazamiento, ¿no? Cuando no estoy diciendo que se abstiene de declarar, que no niega, que se niega, por ejemplo, a declarar, si por ejemplo calla o silencia o calla la verdad, entonces ya se desplaza la figura del 243 por la del 275, que sería la de falso testimonio. Y con eso estaríamos... falsa denuncia ya lo vieron, ¿no? Sí, en la primera parte la vimos, con Montenegro me parece. Bien. Y después, porque acá nos quedaría, ¿no? por ver usurpación de autoridad y de títulos, y después empezar con abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Pero me gustaría que me digan qué vieron en la primera parte, así yo no reitero, porque sé que falsa denuncia habían visto algo, y después, si alguno me quiere refrescar qué fue, violación de los deberes del funcionario público también vieron. Vimos enriquecimiento sin causa, enriquecimiento Sí. ilícito por parte de un funcionario y falsa denuncia. Yo no recuerdo haber visto violación de un deber. Sí, creo que eso solo vimos. Bueno.
Les dejo para que lean el 246 y el 247, que es usurpación de autoridad y de títulos, que solamente vamos a hacer mención, o sea, es importante este artículo, pero por ahí si ustedes lo leen la próxima clase, ya voy como un poco más rápido. Cuando hablamos de las personas, por ejemplo, en el tipo de la usurpación, cuando hablamos de una persona que se hace pasar por un abogado, una persona cuando la norma se va a una específica, cuando hablamos del ejercicio de la medicina, eso por ahí es importante que lo tengamos más que nada en claro, pero las pasamos rápido, vemos las cuestiones específicas, pero necesitaría que lean el 246 y el 247 solamente para indicarles lo importante de estas dos normas. Después empezamos con abuso de autoridad. Yo preparo toda la clase y si ya vieron alguno de los artículos, o en cumplimiento de los deberes de funcionario público, o bueno, lo vamos pasando más rápido, pero como para que estos delitos sí les queden bien, porque justamente son los que realizan los funcionarios públicos en el ejercicio de la función, ya sea el funcionario policial, ya sea algún miembro de alguno de los poderes, del poder ejecutivo, entonces son importantes que los tengamos claros. Los vamos viendo y si ya lo vieron, o solamente para refrescar algún concepto, o hacer hincapié de nuevo en algo específico de la norma, me van diciendo, por ahí la próxima clase que sea un poquito más activa, y si ya lo vieron, lo pasamos y seguimos avanzando, porque justamente esta parte es bastante densa, porque tiene muchos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, o sea, todos los delitos que hablan de la corrupción, ¿no? En el ejercicio de la función. Si se les ocurre un caso, ven algo o quieren hacer referencia a algo que esté pasando en la actualidad, lo vemos también, me lo escriben al mail, lo podemos tratar, que por ahí es más fácil, o a la hora de interpretar, tenemos un mayor interpretación de la norma cuando vemos algún caso específico. Así que bueno, los dejo por el día de hoy y nos vemos el próximo martes. Chicos, que tengan buena semana. ¿Sí? Una consulta, ¿el Power de hoy se lo va a subir al campus? Sí, lo subo hasta este artículo. Sí, ahora lo paso. Muchas gracias. Gracias, profe, que tenga buena semana. Igualmente, chicos. Hasta luego. Buenas noches. Chao.